Hermanos, hermanas, amigos y amigas, gracias. Estamos otra vez, un día más, llevando este mensaje, un gran privilegio que tenemos. Espero que en este momento usted se encuentre en una disposición de discernir sobre la presencia de Dios. Así que vamos a hacer la oración para pedirle al Padre que nos ayude. Inclinen su rostro. Padre, Dios Todopoderoso, esta mañana, Señor, tenemos el privilegio y delicada función, Señor, de hablar de ti, Dios mío. Hay temblor en el mensajero porque es bien importante, Señor, tu palabra. Tu palabra da vida, Señor. Por eso te pido que en este momento, Señor, uses mi boca, quites todo lo de falla, la torpeza del predicador, y que sea tu palabra, Señor, cayendo como la semilla que va a fructificar con gran cosecha, Señor, en el corazón de todos aquellos que escuchen este mensaje. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como expresaba, este es un bello día en donde es bien importante estar en una armonía con Dios, especialmente por los hechos que están aconteciendo. Y quiero en este inicio expresar que como pastor al frente de una congregación, toda la iglesia nos unimos en la oración que se ha decretado para este día. El presidente de nuestro país decretó que había una oración a Dios para este día, para pedirle que hubiera una bendición que sanara la tierra y que Dios tuviera misericordia y gracia para este país. En ese sentido, como pastor al frente de esta congregación, nos unimos como iglesia de Jesucristo. Nos unimos para adorar a Jehová de los ejércitos. Nos unimos para alabar al Creador de los cielos y la tierra, a ese Dios que todos conocemos, pero que no todos llegamos a identificarlo, ni a adorarlo, ni a obedecerlo. Así que nosotros estamos conscientes de que es necesario buscar a Dios para este tiempo, especialmente porque el planeta está detenido, el planeta está conmovido, y es importante poder discernir qué es lo que está pasando. Es importante comprender que los acontecimientos son dados por Dios. En este momento, todo lo que está ocurriendo en el planeta Tierra, todo lo que está ocurriendo en todos los países, es dado por Dios. No hay discusión. Si alguien se levanta con voz fuerte a reprender lo que está aconteciendo, voy a dar una comparación. Es como cuando Noé se levantó y anunció el diluvio y empezó a llover, y que alguien se levante y diga: he aquí, vamos a parar el diluvio. Así sería la falta de comprensión de los acontecimientos si no entendemos que lo que está ocurriendo ha sido aprobado por Dios. Siendo así, lo que toca es tratar de comprender lo que está sucediendo. ¿Cuál es el propósito de Dios a lo que está ocurriendo? Y en ese sentido, buscar a Dios. Porque Dios, dentro de los propósitos que podemos identificar ante esta pandemia, es que Dios quiere que su pueblo se mantenga firme. A pesar de las circunstancias, eso es lo que Dios quiere, que su pueblo se mantenga
firme, con los pies en la roca firme que se llama Jesucristo. Eso es lo que quiere el Padre. Hay acontecimientos que vienen a colocar duda en todos aquellos que seguimos a Jesús. Por ejemplo, acabamos de escuchar las palabras del salmista que me antecedió, que decía sobre la vida de Job. Y la vida de Job fue una vida que de pronto se llenó de infortunios, de pronto se llenó de hechos graves que afectaron su vida. Pero ¿cuál fue la conducta de Job? Job probablemente no alcanzaba a comprender lo que estaba sucediendo, pero él se aferró al Dios que conocía. Él se aferró porque sabía que al final de cuentas su comprensión no podría estar en la exactitud, en la certeza, pero el Dios que conocía, él sabía que ese Dios siempre iba a buscar un beneficio para su vida. Así que él no comprendía lo que estaba aconteciendo. Y en ese sentido, yo traigo una palabra y quisiera que la buscáramos en el libro Primera de Samuel, capítulo 21. Y vamos a leer del versículo 10 al versículo 15. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en la danza diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? David es un hombre que la palabra dice que David era conforme al corazón de Dios. Pero David, aquí acabamos de leer que ha tenido un comportamiento de locura. David también mandó a matar a un soldado llamado Urías para quedarse con su mujer. Y David cometió una gran cantidad de torpezas. Entonces, los que vamos detrás de Jesús, aquellos que nos estamos esforzando por conocer a nuestro Padre Celestial cada vez más, aquellos que estamos esforzándonos por agradar a Dios, vemos que es necesario revisar la vida de David, porque vemos que está plagada de pecaminosidad. Entonces es necesario buscar cuál es el mensaje de Dios. Si dice que David era conforme al corazón de Dios. Entonces, veamos. David, quisiera hacer un resumen de la vida de David y quisiera enfatizar algunos aspectos. Y cuando haga eso, yo quiero que usted también reflexione sobre su vida,
Porque David, en cierta forma, al igual que Pedro, son como modelos de vida muy similares a los discípulos de Jesús. David empieza a huir de Saúl y hace una amistad con Jonatán. Y va huyendo David. Y David, de pronto, en esa huida, va a Nob, una aldea cercana a Jerusalén. Y en Nob hay un sacerdote que se llama Ahimelech. Cuando llega David, allí huyendo, pues lo que hace es pedirle pan. Y ahí se alimenta David. Pero, cosa curiosa, estando David con el sacerdote Ahimelech, no busca de Dios. No busca de Dios. No consulta a Dios. Y entonces yo quisiera que empezáramos a distinguir el David que actúa conforme al corazón de Dios y el David que en determinado momento se separa de lo que agrada a Dios. Porque esa, en cierta forma, es el modelo de su vida y de mi vida. Vivir como discípulo de Jesús es difícil. Por eso muchos, cuando lo oían a Jesús, bien pronto se desencantaban, sabían que era difícil. Sin embargo, seguir el reino de los cielos, seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores, es difícil, porque tenemos una carne. Pero también la palabra dice que es de valientes. La palabra dice que es una lucha en donde no la vamos a librar solos, la vamos a librar con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y eso la hará posible. Así que David tiene dos comportamientos y quiero que coloquemos sobre nuestros ojos esos dos comportamientos. David viene y huye a Nob. David está con una cantidad de acompañantes, probablemente 2, probablemente 3, probablemente 5 acompañantes. Y ahí le dicen que no hay armas y le dan la espada de Goliat, al cual el gigante que él había vencido. Y David empieza a huir. De allí es que David huye para tener esa conducta de locura. Llega ante Aquis y escucha lo que hemos leído, que los filisteos dicen: bueno, y este David, que no es el vencedor el rey de las batallas hebreas, que no es este David el que acompañaba como general o como gran guerrero al rey Saúl, que no es este David el de las grandes batallas. Y empezó él a comportarse con locura. Fíjese bien, primero David no consulta a Dios, y luego se va a meter David a donde los filisteos, y viene y empieza a tener una vida que verdaderamente es bien repulsiva. Fingir que es loco. ¿Le agradaba eso a Dios? Con seguridad eso no le agradaba a Dios. Esta parte de David no le agrada a Dios. Esta parte de David es cuando David, por la presión de huir, por la presión de que su vida está en peligro, por la presión de esa aflicción, David huye. Muchas veces nosotros actuamos así. Y es que siempre va a haber presión. Toda la vida siempre va a haber presión en tu vida y en mi vida. Por eso podemos
expresar que agradar a Dios significa no atender al mundo. Y David en este momento quiso atender al mundo, quiso meterse en el mundo de los filisteos, haciendo una conducta de locura. Pero cuando nosotros buscamos agradar al mundo, desagradamos a Dios. Dios no nos mira con agrado. Y es que la intimidad con Dios es lejanía con el mundo. Eso es bien importante, porque hoy en día hay una presión, y esta presión a veces lleva a una aflicción, especialmente en los jóvenes, y aún últimamente no solo en los jóvenes, también en los adultos. Y es que queremos agradar al grupo, y tenemos un comportamiento para agradar al grupo, porque hay temor de estar aislado, hay temor de no ser considerado como parte del grupo, y ese es algo que desagrada a Dios. Es importante renunciar al mundo, no en una forma de cortar comunicación con el mundo, sino de mantenerse en la palabra de Dios, ser conocido como aquella mujer, aquel hombre que verdaderamente dicen, ese es un fanático, ese tiene una conducta de cristiano que nada lo puede doblegar, ese no es tentado por un robo, por una cosa ilegal, no puede ser tentado. Esa es la forma de conducta que deberíamos de perseguir. Pero muchas veces en esa lejanía de Dios, en esa amistad con el mundo, lo que hacemos es una insensibilidad con el Espíritu Santo. No prestamos oídos al Espíritu Santo, porque hoy en día todo aquel que presta oído al Espíritu Santo, entonces actúa conforme al corazón de Dios. David, cuando los filisteos, especialmente el rey Aquis, dijo, ¿y para qué quiero este loco? Entonces David continúa su fuga. Y David se fue a meter a una cueva, a la cueva de Adulán. Y allí llegaron donde David, todos los forajidos, todos los malos, todos los perseguidos, y David se hace ya de una cantidad de hombres, de 400 hombres en la cueva de Adulán. Pero David todavía está con una lejanía de Dios. No hay ninguna cercanía con Dios. Fíjese bien, mire, David va donde los filisteos, finge locura. David viene y huye, se va a meter a la cueva de Adulán, llega y llegan más pervertidos. En cierta forma, a veces la lejanía con Dios, también hay oportunidades de tener problemas más graves, de agudizar nuestra situación. Por eso no es conveniente la lejanía de Dios. Por eso no es conveniente ser sordos a la voz del Espíritu Santo. Entonces, viene David y huyendo se va para Mizpa, cruza el Jordán y se va para Mizpa de Moab. Llega donde el rey de Moab le entrega a sus padres porque David está afligido. Y le dice al rey de Moab, te entrego a mis padres porque ando huyendo y quiero preservar la vida de mis padres. Y allí ocurre un primer contacto de Dios con David, después de esa huida.
es un profeta que se llama Gad, se le acerca y le dice el Señor que no permanezcas en este lugar, que tienes que ir a la tierra de Judá. Y allí David, obediente a la palabra que se le ha dicho, se va a la tierra de Judá, al desierto de Zif. Eso ya podemos ver un primer punto fuerte en David, y es que David, cuando escuchaba la voz de Dios, era obediente. Vemos a un David extraviado, pero cuando llega la palabra de Dios, inmediatamente se convierte en el David conforme al corazón de Dios. Así que David viene y sale de Moab y se va para la tierra de Judá, obedeciendo el mensaje que Dios le ha dado. Y empieza una persecución. David se va para Keila y ahí consulta a Jehová y le dice: Señor, ¿es bueno que permanezca en Keila? No, dice el Señor, te van a entregar. Saúl te anda buscando. Huye, ve a Zif. Y se va para Zif, otra aldea cercana. Estamos hablando del sur de Jerusalén, en el desierto del Negev. Entonces se va para Zif. Y ahí está David. Y luego viene y David vuelve a consultar a Dios. Y le dice: Señor, ¿estoy bien acá? No, le dice el Señor, los de Zif te van a traicionar. Y efectivamente eso aconteció. Los de Zif le dijeron a Saúl: he aquí, nosotros sabemos dónde está David, te lo vamos a entregar. Y así David sigue huyendo. De Zif pasa hasta que llega a Carmel. Y en esa persecución, David le perdona la vida a Saúl. Se la perdona en Engaddi y se la perdona en otros lugares. Y eso es un mensaje del por qué David actuaba, se comportaba conforme al corazón de Dios. Cuando estaba consultando a Dios, cuando estaba anuente a la palabra de Dios. Y es que David, en cierta forma, está reflejando una sombra del cristiano que mira en el otro prójimo, no mira a un enemigo, mira a potestades, mira a que la conducta del que lo persigue no es en sí el que le va a quitar la vida. Y es así como David le perdona a Saúl su vida. David viene y mientras andaba huyendo consultaba a Dios. Pero de repente David ocurre un bache, ocurre un vacío. Y es que David dejó de consultar a Dios. Mire usted, cuando David consultaba a Dios, había presión, lo andaban siguiendo. Entonces David venía y dejó de consultar a Dios otra vez. ¿Y qué hizo cuando dejó de consultar a Dios? Se fue otra vez a la tierra de los filisteos. Y cuando Saúl lo supo, ya no lo persiguió. Mire qué aparente calma acontece cuando, según nosotros, vamos a dejar que nos persiga la tentación. Es porque tal vez a lo mejor sirve para alejarnos de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, David se fue a la tierra de los filisteos. Y ya Saúl ya lo dejó de perseguir. Pero ¿qué pasó? David vivió una vida de mentiras, una vida de engaños. Le hizo creer a Aquis, otra vez el rey de Gat, de la ciudad de Filisteas, que él vivía merodeando, robando a la gente
hebrea que estaba al sur de Jerusalén, en el Negev. Pero realmente no hacía eso David. David iba y robaba a los alrededores, al sur de Filistea. Y en cierta forma era gente que tenía cierta empatía con los filisteos. Y David lo que hacía era matarlos a todos y robar. Pero esa vida de mentira agradaba a Dios. En verdad, no agradaba a Dios. Así que, ¿qué pasó? Otro momento, fíjese bien. Hay un momento en que David obedece a Dios, consulta a Dios y siente presión. Pero ya cuando ya no consulta a Dios, como que el terreno se despeja aparentemente. Pero vienen los acontecimientos tristes y los fracasos. Y ese es el resultado de no tener cercanía con Dios. Y entonces estaba David en esa lejanía con Dios, cuando viene y los amalecitas llegan al campamento de David y se llevan todo y lo dejan en ruinas. Cuando llega David con sus 600 hombres, todos merodeadores, perversos, malos, ve aquel gran fracaso. Hay un espíritu de amargura, hay un espíritu de agonía, y no solo eso. David tiene temor, porque aquellos hombres malos empezaron a buscar un culpable, y lo buscaban y lo encontraban a él. Viene David y otra vez a consultar a Dios, y dice: Señor, los persigo. Y Dios dice: persíguelos. Si usted va mirando y va pensando en este momento lo que yo expreso, va a ver que hay facetas de David que se separa de Dios, y hay facetas de David que se acerca a Dios, que lo consulta a Dios. Cuando David consulta a Dios, vienen cosas extraordinarias, porque después de la ruina de Siclag, David fue tras los que le habían hecho ruina de su campamento y recuperó todo el botín. Tal fue la abundancia que todavía repartió a los consejos de ancianos hebreos de muchas ciudades. Pero hay una cosa por la cual yo traigo esta palabra esta mañana, y es que hay que saber distinguir en David que cuando él buscaba de Dios, cuando él consultaba a Dios, cuando él tomaba en cuenta la palabra de Dios, Dios lo protegía, Dios lo cuidaba. Pero cuando se alejaba y buscaba su propio destino, David tenía consecuencias tristes. En cierta forma, hermana y hermano, es lo que puede acontecer en la vida del discípulo de Jesús. Mientras nosotros somos sordos al Espíritu Santo, vamos a estar muy cerca del fracaso, vamos a estar muy cerca de la derrota. Aparentemente va a haber una calma, pero si nosotros somos atentos a la voz del Espíritu Santo, entonces no va a desaparecer la aflicción, pero nuestro caminar va a ser en paz. Nuestro caminar va a ser con la confianza puesta en nuestro Señor Jesús. Quiero expresarte algo, y es que ¿por qué es necesario identificar que la consulta a Dios lo es todo? Y ese sería el título de esta predicación. La consulta a Dios lo es todo. La consulta al Espíritu Santo lo es todo. La consulta al Espíritu Santo significa que tu vida y mi vida está acorde al corazón de Dios.
En este momento estamos viviendo una pandemia. En este momento están aconteciendo muchas cosas tristes, pero también muchas cosas con gozo. No sé cuál es lo que está ocurriendo en tu vida, pero hay que hacer esa parte que vimos, que observamos en David, y es que cuando alguien nos habla de Dios, hay que prestar atención. Cuando alguien nos habla del Espíritu Santo, hay que prestar oído. Y esta mañana, como pastor, como mensajero de buenas nuevas, quiero hablar a tu oído y quiero decirte, presta atención al Espíritu Santo. No es tu conciencia, porque la conciencia, en cierta forma, llama la atención en cuanto a hacer el bien y hacer el mal. Pero el Espíritu Santo te lleva tras Jesús. El Espíritu Santo te lleva tras la perfección, tras la purificación. El Espíritu Santo te hace santo. Y cuando tú sos un hombre o una mujer convencido, que tiene la convicción que estás en santidad, entonces tú caminas con la confianza en Jesús. Si alguien pregunta, ¿estás seguro que cuentas con el favor de Dios? Esa respuesta no es para irla a buscar a un libro o para irla a preguntar a alguien. El Espíritu Santo da un testimonio a ti y te dice, yo el Espíritu Santo estoy contigo. Yo hago, debido a que tú eres obediente a mi palabra, yo hago que permanezcas en santidad. Y si tú permaneces en santidad, estás ante la presencia de Dios. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a Jehová. Esta mañana, el título de la predicación es que tenemos que hacer una consulta a Dios, porque eso lo es todo. La consulta a Dios lo es todo. Esta mañana quiero, para terminar, que tú pienses y digas, David le falló muchas veces a Dios, pero cuando David buscaba de Dios y lo escuchaba, entonces David era acorde al corazón de Dios. Esta mañana es una mañana bien propicia para que tú digas, quiero vivir conforme al corazón de Dios. Esta mañana es propicia para que tú te hagas un pacto de que vas a vivir consultando a Dios, vas a vivir consultando al Espíritu Santo. Y eso va a ser el todo. Consultar a Dios, vivir conforme a la palabra de Dios, lo es todo. Porque entonces Dios, conociendo que tú vives obedeciendo su palabra, acorde a su corazón, entonces el Espíritu Santo te unge. La mano poderosa de Dios se coloca sobre ti. Y no hay pandemia, no hay tormenta, no hay nada que te pueda alejar de Dios. Yo quiero que esta mañana tú sepas que si tú decides una consulta permanente al Espíritu Santo, si tú decides no vivir conforme al mundo, sino vivir conforme a la palabra del Dios vivo,
Si tú decides comer la carne de Jesús y beber su sangre, y que la vida de Jesús se haga tu vida, que Jesús se vivifique en ti, que la promesa del Padre que dice: yo quitaré tu corazón de piedra y colocaré corazón de carne, entonces nuestras vidas se afianzarán, se aferrarán al Dios vivo. Habrá aflicciones que te querrán separar del Dios vivo, pero entonces esas luchas ya no son en tu fuerza. Esas luchas son tocando ahora el poder de Jehová. Esas luchas ya no son contra ti, son contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque entonces tu vida está glorificando a Dios. Tu vida está glorificando a Jesús. Inclina tu rostro. Vamos a hacer la oración final. Padre, Dios Todopoderoso, Señor, hemos hablado de Job, Señor, y hemos hablado de David, Señor. Hombres que eran de carne, Señor. Hombres que sufrieron pruebas. Y muchas de las pruebas de David, Señor, fueron por su lejanía. Porque cuando estaba lejos de ti, Señor, se le nubló todo. Había confusión en él. Hasta locura, dice tu palabra, que vivió. Porque fingió ser loco. Pero, Dios mío, tú muestras también al David que te buscó. Tú muestras también, Señor, al David que se refugió en tu palabra. Al David, Señor, que hasta pudo haber matado a Saúl, pero vivió tanto tu palabra, se aferró tanto a tu palabra, que la hizo vida. En este momento, Señor, yo quiero, Dios mío, presentarte esta congregación, presentarte todos aquellos que nos escuchan, Señor, y que una vez más ese pacto, Señor, se haga en la sangre de Cristo y en aquellos que dicen: heme aquí. Señor, te pedimos que tu favor, Señor, que tu sangre bendita caiga sobre nosotros, que el Espíritu Santo nos unja, que ese bautizo de fuego y espíritu venga a nuestra vida. Yo te presento, Señor, a todas las familias que escuchan esta palabra, Señor, y que no les tomes en cuenta, Señor, como al igual que a mí, nuestras torpezas, nuestros errores, nuestros momentos de confusión, Señor, porque somos carne. Pero tu palabra nos enseña que estamos en una lucha y que en esta lucha nos tenemos que refugiar en la armadura del Espíritu Santo. Señor, que esta mañana, Señor, cuando vivimos un tiempo de pandemia, así, Dios mío, como aquel tiempo de confusión del diluvio, Señor. Señor, que esa confusión no venga a tu pueblo, Señor. Que tengamos el discernimiento de saber el propósito que ha detenido al mundo. Y que acudamos al llamado tuyo, Señor. Que acudamos al llamado del Espíritu Santo para este tiempo, en donde nos está pidiendo que te busquemos. Así como David llegó cada cierto tiempo con una gran sed de ti, Señor. Dios mío, ayúdanos. Recibe a las familias,
Recibe a mi familia, Señor, y cúbrelas. Una vez más, como siempre lo has hecho, tu sangre en los dinteles de la puerta, tu sangre sobre nuestras cabezas, lo significa todo. Señor, la consulta a ti lo es todo, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos. Gracias, Señor. Todo, Padre Celestial, lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amigos y amigas, gracias, y estamos en este momento por dar un punto final. Espero que la palabra te haya edificado. Amén y amén.